Gracias por continuar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Se inicia un nuevo periodo para gobiernos municipales y departamentales y conversaremos al respecto con Eric Landívar, quien es un abogado constitucionalista, experto también en autonomías, en legislación electoral y en políticas públicas. Una persona que ha vivido todo el proceso de desarrollo autonómico, yo diría prácticamente de los últimos 15 años. Muchas gracias, Eric, por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias, Eric. Comienza este nuevo periodo y desde el punto de vista de tu conocimiento del proceso autonómico en materia de autonomía, ¿cómo ves el estado actual del proceso en el cual reciben estas nuevas autoridades, las alcaldías, las gobernaciones y sobre todo los principales desafíos que tendrán de aquí para adelante? Bueno, en todo país donde hay estas corrientes descentralizadoras que siempre pugnan por mayor participación y relevancia de las regiones frente al Estado central, generalmente son dos temáticas que tienen una discusión permanente, ¿no? Uno es el tema de las competencias y otro obviamente el tema económico, que siempre es fundamental. En el tema competencial, si bien nosotros tenemos ya las competencias distribuidas en la Constitución, pero en los últimos años el gobierno nacional ha recentralizado a través de leyes infraconstitucionales muchas de estas competencias. Entonces, sin duda que poder rescatar estas competencias es uno de los grandes retos que tienen tanto los gobiernos autónomos departamentales y municipales, ¿no? Para poder tener también más relevancia en su participación en cuanto a algunas materias determinadas. Pero también de nada les sirve conseguir o conquistar algunas competencias o mayor participación en algunas competencias si no tienen los recursos económicos para poder trabajarlas de buena manera, ¿no? Porque la misma Constitución establece que las competencias tienen que venir acompañadas de los recursos económicos suficientes para su ejercicio. Entonces, esta tarea que les toca a los gobiernos departamentales y municipales por consolidar y tener mayores competencias tiene que ir acompañada sí o sí también por poder lograr mayores recursos económicos para sus arcas, ¿no? Y hablando de ello, Eric, en la Ley Marco Autonomía, que ya tiene más de 10 años de vigencia, se establecía que una vez conocidos, decían los resultados oficiales del anterior censo de población y vivienda, se tendría que dar un pacto fiscal que justamente adapte la distribución de los recursos al nuevo marco autonómico que establece la Constitución Política del Estado. No se dio nunca el pacto fiscal. Estamos por llegar a un nuevo censo. ¿Qué es lo que viene? ¿Sigue siendo necesario? ¿Cuál es la importancia de continuar con, no solo con esta demanda, sino de dar una respuesta a esta necesidad de que acompañen los recursos al proceso autonómico? Mire, yo creo que han sido muy pocas las personas que han visto la real importancia de lo que es el pacto fiscal. Para mí el pacto fiscal es algo trascendental, no solo para la autonomía, sino para todo el país. Como usted bien dice, había un mandato en la Ley Marco Autonomía que tenía que haberse llevado a cabo 6 meses después del próximo censo, decía en esa ley del 2010, y el próximo censo fue el del año 2012, y ya estamos prácticamente, como también decía usted, a las puertas de un nuevo censo, y hasta ahora tenemos un pacto fiscal. Se hizo ahí un proceso metodológico por parte del nivel central, pero que a todas luces se veía que lo único que buscaba era poder retrasar, poner trabas y al final no llegar a concretar un pacto fiscal. Y yo digo que este pacto fiscal es de gran relevancia porque si bien en primer lugar viene a mejorar el tema económico de los gobiernos autónomos, que obviamente con lo que hablábamos también es una de sus prioridades, pero creo que también el pacto fiscal es una oportunidad de mejorar la gestión pública nacional. Incluso en este tema de las competencias que hacíamos mención, ver la mejor manera de poder ejercer estas competencias de manera eficiente y de manera efectiva. Entonces el pacto fiscal es un gran debate que no solamente viene a reformar el régimen económico y financiero, que es necesario reformarlo, porque el régimen económico y financiero actual es anterior a la Constitución Política del Estado. Básicamente estamos con el mismo régimen de los años 90, han pasado ya muchos años y no se ha cambiado nada en esa materia. Es necesario, obviamente es lo prioritario a reformar, a cambiar, para mejorar también la distribución de los recursos públicos en favor de los gobiernos autónomos.
pero creo que también es la oportunidad de mejorar la propia gestión pública, de mejorar el propio ejercicio de diferentes competencias, como el tema de salud, que la pandemia nos ha enseñado la gran relevancia que tiene, y también las deficiencias que tiene el dibujo, el sistema de la Administración de la Salud en todo el Estado boliviano. Entonces, ese espacio de debate puede ayudarnos a mejorar estas competencias y por eso creo que es fundamental el tema del pacto fiscal. Si el pacto fiscal se lleva a cabo de esa manera, creo que en el país habría un antes y un después de este pacto fiscal. Y efectivamente la coparticipación viene incluso de fines de los 80, la regla, ¿no?, actual. Y la ley marco de autonomía recoge la misma, o sea, fue algo contradictorio, el mismo ¿no? sistema prácticamente, ¿no? Aprobada una nueva constitución, no se aprobara ese nuevo marco legal económico, ¿no?, lo que se llama la autonomía fiscal. Exactamente, pero ahí, si me permite, algo importante de la ley marco de autonomía es que lo recoge ese sistema, pero también lo recoge dentro de las disposiciones transitorias. Entonces, si uno interpreta, es como que ese régimen tendría que estar vigente de manera transitoria hasta en tanto se lleve a cabo este pacto fiscal, pero bueno, ya van a ser 9 años de ese régimen transitorio y hasta ahora se logra concretar, ¿no? Eric, otro tema que creo que está pendiente en la mayoría de los casos es que la mayor parte de los departamentos, especialmente los del occidente, se quedaron sin estatutos autonómicos, los cuales incluso fueron rechazados en una votación. Y la mayor parte de los municipios no han desarrollado el proceso de aprobación de sus cartas orgánicas. Incluso el municipio de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad donde se realizaron los cabildos que dieron inicio y dieron fuerza y contagiaron a todo el país con la demanda autonómica, no tiene su propia carta orgánica aprobada. ¿Considerás que es importante para consolidar la autonomía que se continúen con estos procesos de aprobación de estatutos, de cartas orgánicas? ¿Cuál sería el beneficio para los departamentos y municipios de aprobar sus estatutos y cartas orgánicas? Sin duda, en realidad lo ideal, sobre todo en el tema departamental, lo correcto hubiera sido que existan estos estatutos al momento igual de acceder a la autonomía, pero como sabemos, por cómo se dio el tema de la autonomía en nuestro país, incluso haciendo una diferencia de los departamentos del oriente y los departamentos del occidente, han tenido procesos de avance en materia autonómica de manera diferente. Pero el estatuto en sí es el perfeccionamiento de la autonomía, es la consolidación de la autonomía, porque ese estatuto refleja justamente la visión que se tiene del departamento. En el estatuto se organiza el gobierno departamental. Fíjese usted, en las últimas elecciones, en esta que han pasado y en las anteriores, se ha tenido que emitir una ley transitoria electoral, en este último caso, en esta última elección, justamente para los departamentos que no tienen estatuto. ¿Y por qué? Porque en el estatuto tendría que estar ya regulado cómo se compone la asamblea, cómo se eligen a los asambleístas. Igual hay algunas cuestiones referentes al ejecutivo departamental. Entonces, en ese estatuto tendrían que organizar el gobierno departamental, establecer ya la visión que se tiene del departamento y también ya desarrollar y profundizar algunas competencias que ya están en la Constitución, pero que cada departamento igual tiene su propia realidad y obviamente las puede desarrollar de manera diferente. Entonces es fundamental el tema del estatuto autonómico en el tema departamental y en el nivel municipal lo mismo con las cartas orgánicas. Las cartas orgánicas también pueden tener este mismo rol de perfeccionar el ejercicio de la autonomía a nivel municipal, de recoger algunas particularidades que tiene cada ciudad para ser aplicada también en la gestión pública. Yo creo que ese tema de las cartas orgánicas podría diferenciar cada una de las ciudades, incluso en el caso de Santa Cruz de la Sierra, como mencionaba usted. Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande del país y debe tener una carta orgánica que la ayude a desarrollarse, que la ayude a ejercer de mejor manera su autonomía municipal. Porque también, si no se tiene una carta orgánica, hay una dependencia a la ley nacional, porque así se establece, ¿no? Cuando no existen las cartas orgánicas, se aplica de manera supletoria las leyes nacionales. Entonces, hay una ley nacional de gobiernos autónomos que esa es la que rige para todos los municipios, pero si un municipio trabaja, elabora y aprueba su carta orgánica, ya no está sujeto a esa ley, sino a su propia norma autonómica, ¿no? Eric, y hablábamos de recursos hace unos instantes y hay la discusión del censo que debe realizarse el 2022 porque cada 10 años, dice la ley, debe efectuarse. ¿Cuál sería el impacto justamente sobre las autonomías, tanto municipales y departamentales, si se postergara el censo? Que no es además solo la postergación de
su realización, sino además hay un tiempo que transcurre hasta que se conocen oficialmente los resultados y hasta que se lo aplican. ¿Cómo ves que sería ese impacto? Claro. Bueno, el censo ya de por sí viene retrasado, ¿no? Porque incluso el censo del 2012 se lo hizo en el año que no debía realizarse, ¿no? Tendría que haberse realizado con mucha anticipación. Inicialmente los censos tendrían que realizarse en los años que terminaban con 0, después ya se modificó y se estableció que sea cada 10 años. Tendría que haberse realizado el censo del 2012 el año 2011, pero igual hubo un retraso. Y como usted bien señala, la importancia para tomarlo en cuenta, porque no es que se hace el censo y a los pocos meses ya tenemos los resultados. En el año 2012, incluso volviendo al tema del pacto fiscal, hubo hasta una actitud malintencionada que quedó en evidencia, porque se llevó a cabo el censo del 2012, pasaron los meses en que se hizo todo el trabajo posterior al censo y se publicaron resultados oficiales. Con esos resultados oficiales se hizo una nueva distribución de recursos de coparticipación, se hizo una nueva distribución de escaños, pero cuando ya tocó el tema del pacto fiscal dijeron, no, estos resultados son oficiales, pero no son los finales, y se inventaron meses después resultados oficiales finales, entonces lo retrasaron mucho más. Exactamente, para retrasar el tema del pacto fiscal, al cual ya hemos hecho mención. Y claro, el nuevo censo que se tiene que realizar, nadie nos dice que pueda pasar lo mismo también, digamos, ¿no? Que no solamente la realización del censo, como usted lo puntualizaba, sino que también los meses posteriores que hay que esperar a que los resultados de ese censo salgan a la luz. Y con ese antecedente del 2012 podrían decir, bueno, estos no son resultados finales, tenemos que esperar otra vez, porque igual siempre hay observaciones por parte también de algunos municipios, por también el tema de los conflictos de límites que existen. En fin, pueden pasar muchos meses después de la realización del censo y eso retrasaría aún más los efectos que tiene el censo. Y dentro de estos efectos, que es lo primero que obviamente a todos los alcaldes, gobernadores, a todos quienes están administrando una institución pública, les preocupa, es el tema de la distribución de los recursos económicos. Porque alguien lo decía muy bien y creo que es la mejor manera de ejemplificarlo. En el caso de Santa Cruz, se está administrando un departamento que, de acuerdo a los últimos datos que dio el INE, tiene una población de aproximadamente 3.300.000 y el presupuesto que se le asigna es de 2.600.000, ¿no? Ahí, para dar algunos números de manera por así decir, habría 700.000 personas sin asignación exactamente, hay una diferencia de 700.000 personas que no está siendo asignado ese presupuesto, entonces se está administrando un departamento con 700.000 personas que no hay los recursos o no habría los recursos para cubrir las demandas que tienen estos ciudadanos. Entonces, sin duda ese es el primer efecto y lo primero que habría que corregir con la nueva distribución que arroja el censo. Pero también el censo te permite tener la visión del estado de tu departamento, del estado de tu ciudad, para poder planificar tus políticas públicas. El censo es un instrumento de planificación de gran importancia, ¿no? Entonces, en base a esos resultados, vos podés saber cómo está el acceso a la salud, a la educación, el acceso a los servicios básicos, y eso obviamente ya te permite tomar decisiones en cuanto a las políticas públicas que tenés que aplicar en tu territorio, ¿no? Eric, continuando con el censo, pero en otro ámbito, hablamos en tu presentación de que también sos un experto en materia electoral. ¿Y qué impacto tendría a su vez sobre el área electoral y sobre la representación política la postergación del censo, sabiendo que faltan 4 años y medio para las siguientes elecciones nacionales, pero obviamente en la medida que se vaya postergando, entiendo que se correría el riesgo que no se tomen los nuevos resultados en cuenta del siguiente proceso electoral? Así es, incluso cuando anunciaron que posiblemente se haga el 2024, yo pensé, aquí ya el tema económico, si bien es importante, pero yo creo que estaban, bueno, bajo tal vez una opinión muy mía, tal vez ellos estaban tratando incluso de retrasar este tema de distribución de escaños y los efectos políticos y electorales que tiene también el censo, porque yo creo que si se hace el 2004 se corre el riesgo que esto no se aplique para las elecciones del 2025, ¿no? O 2025, 2026. Y algo también sí que es importante remarcar acá, es que claro, por la tradición que tenemos, lo primero que uno piensa es en los escaños de diputados, ¿no? Porque sabemos hay 130 diputados en el país y su distribución se ajusta justamente cada
cada que se realiza un censo nacional, pero también tiene efecto en los gobiernos autónomos departamentales y en los gobiernos municipales. Para ir con el tema nacional, decíamos, hay 130 diputados y estos se tienen que distribuir bajo los criterios poblacionales en cada departamento. Yo ya he hecho el ejercicio conforme establece la ley, la fórmula, cómo se calcula, y con esos resultados que publicó el INE, obviamente, y es algo que creo que resalta a la obviedad, es que Santa Cruz tiene que tener mayor representación política, gana mayores escaños. Pero yo honestamente cuando hice el ejercicio me llamó la atención porque recordemos que el anterior, cuando se dio el censo del 2012, ganó Santa Cruz mayor cantidad de diputados, pero a costa de departamentos pequeños, por decirlo de alguna manera, o departamentos menos poblados. Estamos hablando del departamento del Beni, Chuquisaca y, si mal no recuerdo, también Potosí. Perdieron un diputado y los ganó Santa Cruz. En este caso, habiendo hecho el ejercicio, Santa Cruz gana, pero ya no son los departamentos menos poblados los que pierden, porque ellos, con el ejercicio que he realizado, básicamente mantienen su representación. El departamento que pierde representación es el departamento de La Paz, es decir, el departamento de La Paz perdería, si los datos se mantienen como han sido publicados o como con lo que ha dado el INE, y también influye el índice de desarrollo humano dentro de esa fórmula. La Paz perdería 2 diputados y los ganaría Santa Cruz. Entonces ahí la pugna, por decirle algo, porque en un departamento, un país, perdón, no tendría que causar una confrontación entre regiones, porque al final también así están establecidas las reglas del juego, pero esa pugna a nivel nacional por los escaños diputados sería entre La Paz y Santa Cruz. Entonces eso también creo que tiene una connotación diferente a lo que vivimos el año 2013, que se hizo la última redistribución de escaños. Y en el tema departamental, de las asambleas departamentales, hay departamentos que, en el caso específico de Pando, Tarija y Beni, que no tiene todavía vigente su estatuto, pero así lo ha proyectado, que asignan cierta representación de sus asambleístas a las provincias más pobladas, a la primera o segunda provincia más poblada. Obviamente, si en el censo hay también algún cambio en cuanto a las poblaciones provinciales de estos departamentos, igual significaría un cambio en cuanto a la representación de asambleístas departamentales, específicamente para estos departamentos, ¿no?, que han puesto esta fórmula. Y finalmente, en los consejos municipales, también la ley establece un rango de población para determinar la cantidad de concejales que tiene cada municipio. Recordemos que hay municipios que tienen 5, otros tienen 7, 9 y 11 concejales. Eso se determina a partir de la población de cada municipio. Entonces, obviamente, un censo también tendría efecto en algunos municipios. Como ha crecido su población, también podría crecer su representación en cuanto a la cantidad de concejales en su municipio, ¿no? Definitivamente el censo es fundamental y tiene una gran trascendencia. Eric, muchas gracias por todas estas explicaciones y se nota tu experiencia y conocimiento de todo este proceso autonómico en los últimos años. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Podríamos afirmar que en los últimos años se avanzó mucho en constitucionalizar la autonomía, en darle a la autonomía sobre todo ese desarrollo político, con por primera vez en nuestra historia gobiernos departamentales autónomos, con darle capacidad de aprobar leyes a gobiernos municipales, a gobiernos departamentales que tienen en su ámbito el mismo rango que las leyes nacionales. Pero sin lugar a dudas hay un tema que está pendiente, que es lo que se llama conceptualmente la autonomía fiscal, es decir, darle a los gobiernos autónomos los recursos que necesitan para transformar las competencias en servicios que efectivamente tengan la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, los servicios públicos, la infraestructura en municipios y departamentos. Y esto obviamente deberá ser una tarea y una responsabilidad de las nuevas autoridades recientemente posesionadas en alcaldías y gobernaciones para que continúen con esta demanda, que es un derecho de los ciudadanos y es un derecho
también de las autonomías municipales y departamentales. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.